Hola, en este primer módulo vamos a hablar del concepto de justicia transicional. Para hablar de dicho concepto vamos a llevar a cabo un recorrido histórico de manera esquemática para comprender cómo se constituyó las experiencias transicionales en términos generales, pero también los elementos que la componen. Es importante iniciar por acá, dado que Colombia ha tenido experiencias transicionales a lo largo de la historia, principalmente a partir de 1953-54 con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y la entrega de muchas guerrillas liberales, pero también porque resultado de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se inicia la constitución y la implementación de todo un sistema institucional dispuesto para garantizar la transición en Colombia. En ese orden de ideas es importante iniciar por dicha historia. Lo primero que se debe decir es que el concepto de justicia transicional no es algo que podría llamarse moderno o por lo menos reciente en nuestra época. Porque un autor, John Elster, en un gran libro que se llama Rendición de Cuentas, comienza a rastrear algunos procesos transicionales incluso en la antigua Roma. Él hace unos debates en torno a algunos procesos transicionales que se hicieron tanto en Roma como en Francia para garantizar la sostenibilidad de los regímenes. De ahí que la primera idea que podemos tener es que los procesos transicionales necesariamente no son un resultado de los estados modernos, sino que existen algunas experiencias, podrían llamar rudimentarias, de transiciones y garantías democráticas o por lo menos de garantías de sistemas políticos que se dieron en la antigüedad. Sin embargo, el nudo de la justicia transicional, si se podría llamar de alguna manera así, tiene un referente en la historia moderna y es los tribunales de Nuremberg. Los tribunales de Nuremberg, al igual que los tribunales de Tokio, que dan como cierre definitivo a la Segunda Guerra Mundial, hacen referencia a los primeros procesos de rendición de cuentas que se dieron en el mundo. En ese orden de ideas, recordarán que el Tribunal de Nuremberg estuvo enfocado a que los principales criminales del Tercer Reich rindieran cuentas por sus crímenes y participación en el genocidio del pueblo judío, comúnmente conocido como el Holocausto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es uno de los principales referentes internacionales históricos que tenemos en el mundo. De ahí que, por ejemplo, Rudy Tater haga referencia a este elemento. Sin embargo, también es importante problematizar este proceso, ya que si bien es cierto, el Tribunal de Nuremberg y los tribunales de Tokio fueron muy importantes para la historia de la justicia transicional, también son importantes porque fueron, fueron procesos a través de los cuales los aliados, es decir, quienes ganaron la guerra, dispusieron de una serie de medidas normativas que en muchos casos iban en contra de los principios de legalidad de las personas que estaban sometidas y que evidentemente habían cometido crímenes contra la humanidad. Sin embargo, más allá de dicho debate, como lo acabo de afirmar, el Tribunal de Nuremberg y los tribunales de Tokio son centrales para esta historia de la justicia transicional. Sin embargo, algo que fue definitivo para comprender la historia y llenar de contenido la idea de justicia transicional hacen referencia a los procesos que se dieron en el Cono Sur. Particularmente se podría hablar de los procesos que se dieron en Chile, en Argentina y tal vez en Brasil, que para nosotros los colombianos no es tan conocido. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas experiencias? Porque estas experiencias es lo que tradicionalmente se conoció como justicia transicional, es decir, una experiencia que estaba relacionada a una dictadura y que hacía tránsito a un proceso democrático. Eso es lo que Terry Call llamaría como una suerte de justicia transicional simple. ¿Qué quiere decir? Que estaba un proceso dictatorial, un régimen dictatorial, y que finalizado ese régimen dictatorial se pasa a una democracia.
Eso es como se podría conocer como un proceso transicional clásico. Posterior a ello, se conocen muchas experiencias y del Cono Sur se desprenden, por ejemplo, los usos de las comisiones de la verdad y otros elementos que son centrales en el debate actual de los procesos transicionales. Lo interesante es que un autor, Terry Call, como lo nombré hace un segundo, hace un debate muy llamativo en cuanto los procesos de superación de las guerras hacia un régimen democrático o hacia la profundización de la democracia también son procesos transicionales. Esto para nosotros puede sonar obvio. Lo interesante es que hacia los años 90 no era tan claro que también salir de una guerra y entrar a un proceso de profundización democrática hiciera parte de la justicia transicional. Esto fue resultado de unos debates bastante interesantes que se dieron para reconocer que la justicia transicional no se aplicaba solo en procesos de superaciones de democracia, sino también en procesos donde se superaban los conflictos armados, como el caso colombiano. Ahora bien, ¿cómo podría hablar uno de justicia transicional en términos generales? La justicia transicional son las medidas que toman los países que o bien han estado en un régimen dictatorial o bien han sufrido las consecuencias de una guerra. En ambos casos, la justicia transicional consiste en que los estados toman medidas para hacer frente a, las, a grandes abusos y violaciones de los derechos humanos que se cometieron. En otras palabras, lo que hace la justicia transicional es una rendición de cuentas del pasado y son mecanismos que se establecen al menos para dos cosas. La primera, y creo yo que es uno de los ejes centrales de la justicia transicional, es empoderar, reconocer y reparar las víctimas de las violaciones de derechos humanos que se dieron o bien en una dictadura o bien en una guerra. Pero segundo, también para que los perpetradores de dichos crímenes rindan cuenta ante la justicia. Eso es la justicia transicional. La manera en que una sociedad, luego de dictaduras o de guerras, enfrentan el pasado. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos constitutivos de esta justicia transicional? Los elementos constitutivos de la justicia transicional son cuatro: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Estos cuatro elementos se encierran en un concepto que ha sido bastante pertinente por parte de Pablo de Grey cuando lo llama una justicia transicional holística. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de procesos transicionales, estamos hablando de los cuatro elementos constitutivos que acabo de nombrar. Una sociedad, si bien es cierto, puede debatir cómo aplicar alguno de estos elementos, no puede elegir tomar una u otra, sino que al hablar de justicia transicional holística, se está diciendo que estos cuatro elementos deben hacer presencia en los procesos transicionales y no se puede elegir uno en detrimento del otro, pero sí se debe lograr un equilibrio entre ellos. Esto para los colombianos es bastante reciente, dado que una de las grandes discusiones que se dieron en el proceso de negociación era qué tanta justicia o qué tanta verdad se iba a realizar en el proceso de paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es pertinente entender que al hablar de justicia transicional hablamos de estos cuatro elementos en conjunto y no de dos o tres, sino de los cuatro. Veamos de manera somera en qué consiste cada uno de esos elementos. Cuando se habla de justicia en procesos transicionales, se está hablando principalmente de la rendición de cuentas por parte de quienes cometieron graves crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o incluso de genocidio. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Es importante porque los actores que cometieron estos crímenes deben rendir cuentas de sus actuaciones ante la justicia, bien sea ante institucionalidades
que fueron determinadas por los procesos de negociación o procesos ordinarios. Sin embargo, la justicia transicional, al ser una justicia que tiene un carácter especial, debe tomar en cuenta las características de fin de la guerra o de superación de la dictadura. En resumidas cuentas, la justicia es la manera a través de la cual los perpetradores asumen su responsabilidad en el marco de la guerra o de la dictadura. En segundo lugar, encontramos la verdad. Cuando hablamos de verdad, estamos hablando de el conocimiento de los hechos que se llevaron a cabo durante la guerra o la dictadura. Varios autores han dicho que lo primero que se sacrifica en el marco de una guerra es la verdad. Por eso es tan importante este elemento en la transición. La verdad hace referencia al conocer, al derecho de memoria que tienen las víctimas y que tiene la sociedad en su conjunto. En ese orden de ideas, tanto las víctimas como la sociedad en su conjunto deben tener la posibilidad de contar con canales que les garanticen saber qué pasó, o bien durante la guerra o bien durante la dictadura. Una de las instancias más conocidas en estos procesos transicionales hace referencia a las comisiones de la verdad, en la cual en Colombia debe entregar su informe final en el año en curso, 2021. El tercer elemento es la reparación. La reparación hace referencia a la satisfacción que deben tener las víctimas por el daño causado. Así, el proceso transicional debe garantizar no solo rendir cuentas, no solo saber qué pasó, sino que las víctimas sientan que la justicia, la verdad y otros mecanismos que se dispongan satisfacen en alguna medida los hechos a los cuales fueron víctimas. Así, la reparación es un elemento clave en la justicia transicional porque busca la satisfacción de las personas afectadas. Y el tercero y último elemento hace referencia a las garantías de no repetición. Cuando hablamos de garantías de no repetición, quiere decir que el proceso transicional, el compromiso de los actores, de los victimarios, pero también la participación de las víctimas y posteriormente algún tipo de reformas que lleven a cabo los estados, deben garantizar que la violencia o se acabe definitivamente o por lo menos no se reanude con la misma escala que venía llevando anteriormente. Por tanto, cuando hablamos de garantías de no repetición, estamos hablando de condiciones muchas veces estructurales que garanticen que estos hechos no van a volver a pasar. Todo esto, en resumidas cuentas, hace referencia a la justicia transicional y son los elementos a los cuales hace referencia el presente módulo. Muchas gracias.